hasta el punto de que este señor que ven en sus pantallas es Juniel Jacobino, presidente de Cuba Democracia. Ya tuvo que ser, digamos, invitado por la policía para abandonar el lugar. Así que ya tenemos conexión para analizar lo que fue el otro día con precisamente Juniel Jacobino, que lo acaban de ver en sus pantallas. Señor Jacobino, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿por qué está en España y cómo llegó a nuestro país? Solo hacer una breve corrección a eso que me dices. O sea, esa introducción que has hecho. La policía no me invitó a abandonar el lugar. La policía me escoltó hasta el lugar donde estaban los manifestantes anticastristas, digamos. Ah, bien, hecho, que le llevó al lugar donde estaban situados los manifestantes. Es una manifestación que había convocado nuestra organización. Vale, queda clarísimo. Hecha la aclaración, cosa que le agradezco, cuéntenos, ¿por qué está usted en España y cómo llegó? ¿Cuál fue el contexto de llegar a nuestro país? Yo llevo 10 años en España. Salí de Cuba huyendo a la represión. Huyendo es la palabra correcta. A mí me amenazaba la policía política con meterme 20 años a la cárcel. Le decían a mi familia y a mis amigos que yo era agente de la CIA y yo nunca había visto a un americano. Bueno, entonces lleva 10 años en nuestro país. ¿Cuál es la vida de un exiliado cubano en todas las partes del mundo y sobre todo en España? ¿Tiene contacto con los suyos en Cuba? Por ejemplo, ¿les puede, no sé, enviar dinero, contacto telefónico, vía teléfono? ¿Cómo es su realidad, el día a día con los seres queridos que entiendo que todavía tendrá en Cuba? Sí, tengo allí a mis padres, tengo a un hermano, tuve una hermana hasta hace 2 años, pero ella, dama de blanco, salió a Estados Unidos también muy represaliada. Y tengo sobrinos y sí, tengo familia, les ayudo económicamente. Y ahora en estos últimos años ha mejorado un poco la comunicación vía teléfono, digamos, pero en los primeros años que estuve aquí, pues muy poco comunicaba con ellos. Las comunicaciones en Cuba son un tema raro. Ustedes se meten en cualquier página de los operadores de aquí y los precios de Cuba son los mismos que de Afganistán o de Corea del Norte, y luego está entonces el resto del mundo mucho más barato. ¿Y por qué ocurre esto, señor Jacobino? Cuéntenos por qué estos precios, en concreto este ejemplo que nos ha dado, están tan disparados en comparación con otros países. Porque la dictadura de Cuba es un latrocinio. La compañía de teléfonos en Cuba es monopolio del Estado y ellos ponen los precios como quieran y lo usan en lo que quieran, engrosar las cuentas esas del comandante que ustedes han hablado de los 900 millones y en la represión. Porque al pueblo no le llega nada de eso. ¿Cómo ha vivido la muerte de Fidel Castro? ¿Qué sintió al enterarse de la noticia? Yo personalmente, una gran alegría. ¿Por qué? ¿Por todo lo que le ha hecho al pueblo cubano, a usted y a su familia, o por esperanza en el futuro? ¿Por qué esa alegría? Las dos cosas. Mire, Castro era un tirano asesino, eso no tiene otra calificación. A mí esa alegría me da precisamente porque ya él no va a poder matar a más nadie. La gente dice, pero es que él ya no estaba en el poder. Sí, pero él cuando tenía sus momentos de lucidez, pues su sombra planeaba sobre Raúl Castro y el resto del generalato. Y recordemos que los últimos fusilados de Franco fueron precisamente con Franco en la cama. Si a Fidel le daba un flu, pues un día mataba a alguien. Yo lo que digo es que si se hubiera muerto 5 años atrás, hoy hablaron con Carromero, pues no hubiera muerto Osvaldo Payá y Harold, que eran conocidos míos. Y si se hubiera muerto 10 años atrás, no hubieran muerto otros. Y si se hubiera muerto, yo preferiría que eso fuera 20 o 30 años antes. Bueno, señor Jacobino, ¿sueña con poder volver a su país algún día o digamos que ya ha perdido la esperanza de volver a Cuba? No solo que sueño, sino que trabajo por eso. Y creo que ahora, mire, hace unas semanas atrás, yo hablaba con mis compañeros de la plataforma y decía, nosotros lo tenemos ahora mismo muy difícil porque los gobiernos del mundo se han puesto de acuerdo para ponerse de acuerdo con el gobierno cubano. Fíjese qué acuerdo más raro. Y ese acuerdo que hicieron el gobierno de Cuba con los gobiernos de Europa y de Estados Unidos no le beneficiaba en nada al pueblo.
Entonces era como si hubiéramos ya perdido toda esperanza, pero con la muerte de Fidel Castro se abre ese camino un poco, se despeja un poco, y yo lo que espero es que pase como en España. Para nosotros el caso de España es modélico. Y además creo y trabajaremos por eso, porque la transición pacífica a la democracia en Cuba se produzca, y yo creo que este es el pistoletazo de salida. Bueno, ya por último, señor Jacomino, en España, ¿cómo es el trato que usted observa de los partidos políticos españoles para con el régimen castrista? ¿Qué le parece el trato y las relaciones que tienen? Porque lo tenemos lo hemos explicado en esta mesa, hay partidos históricamente han sido muy diferentes, pero a día de hoy, ¿qué le parece? Bueno, tienen a Guillermo Cortázar en la mesa, según vi al principio del programa. Él recordará un día ahí en la Fundación Hispano-Cubana que el hoy jefe del gabinete de Mariano Rajoy, Moragas, Jorge Moragas. Estando Jorge Moragas, perdón, bien. Que no recordaba el nombre. Estando en campaña electoral para las municipales de 2011, lo recordará Guillermo, no me dejará mentir, prometió así, con estas palabras. Exacto, le cito textualmente, el cambio en Cuba va a empezar cuando empiece el cambio de gobierno en España. O sea, gobernaba Zapatero, Moraga quería que Rajoy gobernara y ahí iba a empezar el cambio en Cuba. Estos han traicionado todo. Rajoy le dijo una vez a Zapatero que había traicionado a los vivos, a los muertos, y yo digo que Rajoy ha traicionado a los vivos, a los muertos y a los cubanos. Queda clarísimo. Bueno, señor. Y a partir de ahí para abajo, del PSOE no digamos, y de Podemos ya ni hablemos, de Albert Rivera tengo un mejor concepto. Él ha estado con nosotros ahí frente a la embajada, como estuve yo ayer, o antes de ayer, que me golpearon. Albert Rivera ha estado allí apoyándonos a nosotros alguna vez, por ahí estarán los vídeos también, pero tampoco lo veo consistente, contundente, Bueno, queda clarísimo, señor. Y quisiera hacer un Venga, último... brevemente, por favor, que el tiempo se nos echa encima. Si me deja, por favor, que sí, sí, muy breve, muy breve. Yo he escuchado dos noticias hoy. Una es que va el rey emérito a Cuba, y otra es que en Cuba esa desfile que están haciendo para despedirse de Fidel es de una foto, que ahí no está su féretro, ni hay ninguna recipiente que contenga sus restos, ¿no? Y yo lo que me da por pensar es que la alergia que Fidel Castro le tenía a las urnas, en Cuba no hay urnas desde 1959, no han encontrado una urna para poder enterrar a Fidel Castro. Cuba Democracia Ya, posiblemente estamos pensando a ver si el rey, que no estamos de acuerdo con que vaya el rey, a ver si le entregamos una urna para que lleve y puedan enterrar a Fidel Castro, pero también al régimen. Nosotros queremos que entierren al régimen completo, no solo a Fidel Castro. Posiblemente mañana trabajemos sobre eso y tengan noticias nuestras en el Palacio Real. Clarísimo. Julen Jacomino, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gatalagua y muy buenas noches. A vosotros buenas noches y también a los televidentes. Muy bien. Pues bueno, las palabras sin duda en un gato especial sobre la figura de Fidel Castro.